Buen día, mi nombre es Lourdes Cruz González, soy estudiante del doctorado en matemáticas en el CIMBESTAB y mi asesor es el doctor Enrique Reyes Espinosa. En esta charla les voy a presentar el trabajo realizado junto con los doctores Enrique Reyes y Jonathan Toledo, el cual se va a enfocar en estudiar subanillos homogéneos Gorenstein asociados a gráficas. Esta charla va a estar dividida en dos partes. La primera va a corresponder a definiciones y resultados previos que se utilizan a lo largo de este trabajo. Y la segunda parte va a corresponder a los resultados principales de dicho trabajo. Vamos a iniciar dando la notación que se va a utilizar durante esta charla. Suponemos G como una gráfica simple conexa cuyo conjunto de vértices va a ir desde x1 hasta xn y su conjunto de aristas, el cual se va a suponer distinto del vacío, va a ir desde y1 hasta yq. Por otro lado, tenemos que para cada arista se va a denotar, para cada arista y se va a denotar al vector característico de esta arista por BI, el cual va a ser un vector con n entradas, las cuales van a ir entre 0 y 1, y va a estar determinado de la siguiente manera. Las entradas correspondientes a los vértices adyacentes a la arista y van a ser igual a 1 y las entradas restantes van a ser igual a 0. Como vamos a trabajar con una gráfica simple, estos vectores van a tener únicamente dos entradas iguales a 1. Por otro lado, tenemos que una cubierta de vértices va a ser un subconjunto del conjunto de vértices de la gráfica. Este subconjunto denotado como C, tal que cada una de las aristas va a tener al menos un vértice adyacente que va a pertenecer a este subconjunto C. Y de esta manera se define el número de cubierta de una gráfica G, denotado como tau de G, y se va a definir como la cardinalidad de una cubierta de vértices mínima. Así, podemos definir una gráfica no mezclada en función de todas sus cubiertas. Tenemos que G es no mezclada si toda cubierta minimal tiene exactamente tau de G elementos. Y para la cuestión de teoría de gráficas, finalmente tenemos una definición. Tenemos que una tau reducción va a ser un conjunto de subgráficas inducidas denotadas desde G1 hasta Gs de la gráfica G, de forma que los conjuntos de vértices de estas subgráficas van a formar una partición para el conjunto de vértices de la gráfica G y el número de cubierta de la gráfica va a ser igual a la suma de los números de cubierta de las subgráficas inducidas. Continuamos con definiciones de álgebra conmutativa. Iniciamos dando un anillo de polinomios sobre un campo K con n entradas desde 1 hasta xn. Abusando de la notación, cada una de estas variables van a estar asociadas a los vértices de la gráfica G. Entonces se va a definir el subanillo monomial homogéneo de la gráfica G como el anillo con n más 1 entradas, donde las n más 1 variables, donde las variables van a ir desde x1 hasta xn y vamos a agregar una nueva variable t. Este subanillo va a estar definido como el álgebra generada por los n más q más 1 monomios que aquí tenemos. Los primeros n monomios van a estar determinados por los vértices de la gráfica G. Los siguientes q monomios van a estar determinados por las aristas de la gráfica G, de forma que cada monomio de la forma x a la b i por t va a ser igual al producto de las dos variables asociadas a los vértices que son adyacentes a la arista BI. Y finalmente vamos a multiplicarlo por la nueva variable t. Posteriormente, el último monomio va a corresponder a la nueva variable t. Ahora vamos a tomar un conjunto de elementos nRn cruz R. Estos elementos van a estar determinados de la siguiente forma. Los primeros n elementos van a estar dados de la siguiente manera. Las primeras n entradas van a ser dadas por las entradas de los elementos de la base canónica de Rn y la última entrada va a estar dada por 1. Los siguientes q elementos van a estar dados de forma que sus primeras n entradas van a estar determinadas por los vectores característicos de las aristas y su última entrada va a ser igual a 1. Finalmente, el elemento en más 1 va a ser el elemento de la base canónica de Rn más 1, el cual va a ser en más 1.
Y de esta forma tenemos al cono generado por B, el cual va a estar denotado como R sub más B, y va a estar dado por combinaciones lineales de elementos de B, cuyos escalares van a ser reales positivos. La notación en este trabajo va a estar dada de la siguiente manera. Los alfa i's los escalares alfa i's van a corresponder a los elementos de B de la forma BI, 1. Los escalares beta i van a corresponder a los elementos EI, 1 y el escalar lambda va a corresponder al elemento canónico E sub n más 1. De esta forma se tiene que S va a ser una K-álgebra estándar graduada, donde cada monomio de la forma x a la a, t a la b va a tener el grado de la nueva variable t. Posteriormente tenemos que la cubierta fin del cono va a ser el espacio vectorial Rn más 1, debido a que el cono tiene n más 1 elementos linealmente independientes. La siguiente definición es para álgebras monomiales. Tenemos que una álgebra monomial es Gorenstein si esta es Cohen-Macaulay y su módulo canónico denotado como omega A es un ideal principal. En 1972, Hochster nos dice que si una álgebra es normal, entonces esta va a ser Cohen-Macaulay. Este resultado nos permite dar una nueva definición, una definición alterna para Gorenstein, cuando esta es normal. Tenemos que si una álgebra es normal, entonces esta álgebra va a ser Gorenstein si solo si su módulo canónico es principal. Como a lo largo de este trabajo utilizamos subanillos normales, entonces esta proposición va a ser de mucha utilidad. Posteriormente, Dupont, Rentería y Villarreal el 2010, al cual nos vamos a referir como Dupont, la proposición de Dupont, nos demostraron que si una gráfica es bipartita, entonces su subanillo homogéneo va a ser Gorenstein si solo si esta gráfica es no mezclada. Y como el último resultado de la primera parte de esta charla, tenemos el teorema demostrado por Bruns y Herzog en 1997, al cual nos vamos a referir como el resultado de Bruns. Este teorema nos da la forma de los monomios generadores del módulo canónico de S cuando S es normal. Estos monomios van a ser de la forma x a la a, t a la b, de forma que el vector dado por a, b va a tener entradas en los naturales y va a pertenecer al interior del cono generado por b. Ok. Ya con esto terminamos la primera sección y a partir de ahora continuamos con los resultados de este trabajo. Iniciamos con una observación, la cual se puede concluir del libro de Monomial Álgebras. Y esta observación nos dice que el cono generado por B tiene una única representación irreducible, dada de esta manera. Esta representación va a estar dada por intersecciones de subespacios cerrados acotados por los hiperplanos generados por elementos de la forma lambda i. Y a partir de esta observación vamos con la primera proposición. Esta primera proposición nos va a describir algunos de estos subespacios. Tenemos que el cono generado por B, denotado como R sub más B, va a tener una representación de subespacios de la siguiente manera. Los primeros n subespacios van a estar determinados por elementos de la forma EI, 0, donde recordemos que cada EI corresponde a los elementos de la base canónica de Rn. Y los restantes conos, los conos que restan, van a estar dados por elementos de la forma Li, 1, donde cada Li va a pertenecer a Rn. Esta representación nos va a permitir decir cuándo un elemento pertenece al interior del cono. Tenemos que un elemento va a pertenecer al interior del cono si solo si, por la primera parte de la representación, cada una de las primeras n entradas del elemento van a ser positivas. Y por la segunda parte de la representación, tenemos que el producto punto de este elemento con los elementos de la forma menos LJ,1 van a ser positivos. La proposición 2 nos va a ser de utilidad debido a que en algunos casos utilizamos WS como principal.
En este caso tenemos que si un subanillo es normal y su módulo canónico es principal, entonces va a estar generado por un elemento, por un monomio, y en particular este monomio va a ser de la forma x1t a la b, donde x1 va a ser el producto de todas las variables desde x1 hasta xn. Y t a la beta, lo siento. Y el beta va a estar acotado por la función piso de n entre 2 más 1, donde recordemos que n es el número de vértices que tiene la gráfica G. Posteriormente, vamos a dar en esta observación, se va a definir un vector nRn más 1, el cual va a estar asociado a una cubierta de vértices minimal. Y a partir de este vector va a ser de mucha utilidad para encontrar el número de vértices que tiene una cubierta de vértices minimal. Entonces vamos a ver cómo es este vector. Dada una cubierta de vértices minimal, denotada como C, y sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que abarca los primeros C vértices desde X1 hasta XC, van a existir aristas denotadas como YRI, tales que solo uno de sus vértices adyacentes va a pertenecer a la cubierta minimal. Este vértice adyacente va a ser YI para cada XI para cada YRI. Por otro lado, vamos a suponer como XJI al vértice adyacente a la arista YRI que no pertenece a la cubierta. Y vamos a tomar al conjunto de estos vértices que no pertenecen a la cubierta. Como estos vértices pueden ser dos o más, pueden ser iguales, entonces vamos a tomar un conjunto de vértices distintos a pares que corresponden a los vértices de las aristas YRI. Estos los vamos a denotar sin pérdida de generalidad como desde x, c más 1 hasta x, más s. Entonces ya con estas consideraciones vamos a definir el vector asociado a la cubierta C como el vector determinado de la siguiente manera. Se va a tomar la suma de los elementos determinados por las aristas desde YR1 hasta YRC. Después se va a tomar la suma de los elementos determinados por los vértices que no pertenecen a estas aristas. Y por cada una de estas sumas vamos a sumar el elemento canónico E sub n más 1. De esta manera nos queda que las primeras entradas van a ser igual a 1, debido a que cada una de estas aristas tiene como vértice adyacente a cada uno de estos vértices. Después vamos a tener a entradas de la forma AC más 1, donde cada uno de estos va a ser mayor o igual que 1, porque estas entradas van a corresponder a los vértices adyacentes a las aristas YRI, pero que no pertenecen a la cubierta. Y como habíamos mencionado, estos vértices se pueden repetir, entonces esto va a ser mayor o igual a 1. Posteriormente tenemos las entradas correspondientes a los vértices que no pertenecen a las aristas YRI. Y finalmente tenemos la última entrada que va a ser el número de veces que el elemento canónico se va a sumar. Dada esta observación, tenemos la siguiente proposición que nos dice que dada una cubierta de vértices minimal, entonces su vector asociado va a tener entradas en los naturales, lo cual es completamente fácil de ver, y va a pertenecer al interior del cono generado por B. La siguiente definición va a estar basada en la definición de tau reducción y nos va a ayudar a describir algunas gráficas. Dada una tau reducción, denotada desde G1 hasta GS, se va a decir que es una n entre 2, función techo, tau reducción, si las primeras gráficas, sin pérdida de generalidad, son una arista cada una de ellas, y la última gráfica es una arista o es un 3, 5 o 7 ciclo. Y a su vez tenemos que una n entre 2 tau reducción va a ser fuerte, ¿sí? Todas las gráficas son una arista, o en caso de que la última gráfica sea un 3, 5 o 7 ciclo, se va a tener que para cada vértice en este ciclo va a existir una arista que une a este vértice con cada ciclo impar de la gráfica G. Posteriormente tenemos la proposición 4, que nos va a dar
condiciones suficientes para que una reducción sea fuerte. Estas condiciones son que S tiene que ser normal, su módulo canónico, el cual ya se había visto previamente, va a estar generado por un monomio de esta forma, va a tener grado n más 1 entre 2 y si se tiene una n entre 2 tau reducción fuerte, donde la última gráfica sea un ciclo, entonces esta va a ser una tau reducción, perdón. Entonces esta va a ser fuerte. Y ahora sí, vamos a los resultados importantes de este trabajo. El primer resultado nos va a dar algunas condiciones de gráficas, algunas características de gráficas para las cuales su subanillo es normal y Gorenstein. Estas gráficas van a ser no mezcladas, van a tener número de cubierta igual a la función techo de n entre 2 y van a tener una n entre 2 tau reducción fuerte. En este caso, para demostrar que no es mezclada a grandes rasgos, se toma una cubierta minimal. Por la observación 1, se toma el vector asociado a esta cubierta, tilde de C, y por la proposición C se tiene que este vector va a tener entradas en los naturales y va a pertenecer al interior del cono generado por B. Con estas condiciones se va a encontrar que esta cubierta va a tener un número de vértices igual a C, el cual va a ser igual a la función techo de n entre 2. Como esta cubierta fue arbitraria, entonces se va a tener que G es no mezclada y como fue minimal, se va a tener que su número de cubierta va a coincidir con n entre 2 función techo. Y para demostrar que tiene una n entre 2 tau reducción fuerte, se utiliza la proposición 4. Además, por otro lado, se tiene que, si la gráfica es no bipartita, entonces el monomio generador de WS va a tener grado B, donde este B va a coincidir con la función piso de n entre 2 más 1. Para demostrar eso, se tiene que, como es Gorenstein, por la proposición 2, el WS va a estar generado por un elemento de esta forma y su grado va a estar acotado por la función piso de n entre 2 más 1. Además, por Bruns se va a tener que el vector dado por 1, B va a tener entradas en los naturales y va a pertenecer al interior del cono. Y finalmente, por la proposición 1 se va a poder llegar a que este grado va a ser igual a justamente la función piso de n entre 2 más 1. En el siguiente ejemplo, se tiene una gráfica que nos va a dar una idea del teorema 1, nos va a ejemplificar el teorema 1. Esta gráfica va a ser no mezclada, va a tener número de cubierta n entre 2, sin embargo, su reducción no va a ser fuerte. Entonces no va a ser con esto. Vamos a verla. Tenemos una gráfica simple, conexa, con 9 vértices, los cuales van a estar denotados desde x1 hasta x9, y va a tener dos ciclos impares. El primer ciclo impar va a ser un 5 ciclo, el cual va a estar dado por las aristas Y3, 4, 5, 6 y 7. Y va a estar denotado por C. Y el segundo ciclo es un 3 ciclo, el cual va a estar dado por las aristas Y8, 9 y 10 y va a estar denotado por C'. Tenemos que su subanillo es normal. Tenemos que G es no mezclada con número de cubierta igual a 5. En este ejemplo, se marca con morado una cubierta mínima. Y podemos ver que cada una de las aristas tiene al menos un vértice adyacente dentro de la cubierta. Se marca con líneas más gruesas a la tau reducción. Esta tau reducción va a constar de 3 gráficas y vamos a ver que efectivamente es una tau reducción. La primera gráfica va a corresponder a la arista Y1, la segunda gráfica va a corresponder a la arista Y2 y la tercera gráfica va a corresponder al ciclo C, el cual es un 5 ciclo. También podemos ver que su número de cubierta de cada una de estas gráficas va a ser el siguiente. De la primera gráfica y de la segunda gráfica su número de cubierta es 1, debido a que son una arista cada una de ellas. Y de la tercera gráfica su número de cubierta va a ser 3, debido a que es un 5 ciclo.
Podemos ver sin ningún problema que la suma de sus números de cubierta va a coincidir con el número de cubierta de la gráfica G. En este ejemplo en específico, la cubierta de G intersectada con cada una de las subgráficas inducidas va a dar una cubierta para cada una de las subgráficas. En este caso, la cubierta de la subgráfica G1 va a estar dada por el vértice X7. La cubierta de la subgráfica G2 va a estar dada por el vértice X9 y la cubierta de la subgráfica C va a estar dada por los vértices X1, X5 y X3. Sin embargo, a pesar de ser una n entre 2 tau reducción, se tiene que no es fuerte. Pues en particular para el vértice X3, que no es el único, también es el X4, no va a existir ninguna arista que conecte a este vértice con el otro ciclo impar de la gráfica, el C'. Por lo tanto, no es fuerte y por ello, a pesar de ser normal, no mezclada y tener una n entre 2 tau reducción, no va a ser Gorenstein, por el teorema 1. Y como no es Gorenstein, entonces su módulo canónico tampoco va a ser principal. Ok. Continuamos con una definición de una representación. Para ello vamos a dar una n entre 2 tau reducción con subgráficas desde G1 hasta GS. Como es una n entre 2 tau reducción, vamos a tener que las primeras subgráficas van a ser una arista cada una de ellas y la última subgráfica puede ser una arista o puede ser un 3, 5 o 7 ciclo. Dada una representación de un elemento del cono con entradas en los naturales, esta va a ser principal si satisface las siguientes condiciones. Si los escalares alfa i, beta i y lambda satisfacen las siguientes condiciones. La primera condición es que la suma de los primeros u alfa i es maximal con respecto a otra suma de otros alfa i primas, donde estos alfa i corresponden a otra representación del elemento W, donde el U va a corresponder a el número de subgráficas inducidas que son una arista. Si todas las subgráficas son una arista, entonces este U va a ser igual a S, y en caso de que la última subgráfica sea un ciclo, entonces este U va a ser igual a S menos 1. Posteriormente se tiene que, si la última gráfica es una arista, entonces el lambda tiene que ser también mayor que 0, y en caso de que aún sea un ciclo, las condiciones van a ir sobre los alfa i, algunos alfa i y un beta i. Si es un ciclo, los alfa i que tienen que ser positivos son los alfas asociados a los elementos cuyas aristas ocupan un lugar par dentro del ciclo. Y el beta L va a ser el asociado al vértice que se encuentra en la intersección entre la primera y última arista de la gráfica del ciclo. Entonces, con esta representación se puede dar el último teorema. Teorema 3, el cual nos da condiciones suficientes para que un subanillo normal sea Gorenstein. Tenemos que si un subanillo es normal, su gráfica es no mezclada con una n entre 2 tau reducción y cada elemento en el interior del cono de B con entradas en los naturales va a tener una representación principal bajo esta definición, entonces el subanillo va a ser Gorenstein. Para la demostración de este teorema se utiliza, dada una tau entre 2 tau reducción, se va a utilizar Bruns y la proposición 1. De esta forma, se va a tener que su módulo canónico va a ser principal y va a estar dado por un monomio de la forma x a la 1, t a la b. Entonces, como es principal y es normal, entonces se va a tener que es Gorenstein. Finalmente, se van a dar dos conjeturas a las que se llegaron a lo largo de este trabajo. Suponiendo que la primera conjetura fuera cierta, la segunda conjetura en automático va a ser cierta. Para ello se va a dar la demostración teniendo la primera conjetura. La primera conjetura nos da condiciones suficientes para que una representación sea principal. Tenemos que si un subanillo es normal y la gráfica es no mezclada con una n entre 2 tau reducción fuerte,
Entonces, en este caso, cada elemento en el interior del cono con entradas en los naturales va a tener una representación principal. Y la primera conjetura nos lleva a la segunda. Suponiendo que ese es normal, entonces el subanillo va a ser Gorenstein si solo si la gráfica es no mezclada y tiene una n entre 2 tau reducción fuerte. Para la prueba de esta conjetura, utilizando la conjetura 1, se van a utilizar los teoremas 1 y 2, por ello los vamos a recordar. El primer teorema nos dice que si ese es normal y Gorenstein, entonces la gráfica va a ser no mezclada, va a tener número de cubierta la función techo de n entre 2 y va a tener una n entre 2 tau reducción fuerte. Y el teorema 3 nos va a decir, nos va a dar condiciones suficientes para que sea Gorenstein. De esta manera, si una gráfica es si un subanillo es normal y su gráfica es no mezclada con una n entre 2 tau reducción y cada elemento en el interior del cono con entradas en los naturales tiene una representación principal, entonces va a ser Gorenstein. De esta forma, utilizando la conjetura 1, tenemos que una gráfica va a ser no mezclada con una n entre 2 tau reducción fuerte por el teorema 1 y vamos a tener que es Gorenstein utilizando la conjetura 1. Como es normal y es no mezclada con una n entre 2 tau reducción fuerte, entonces por la conjetura 1, cada elemento del interior del cono con entradas en los naturales va a tener una representación principal. Y utilizando el teorema 3 como tiene una representación principal, entonces este va a ser Gorenstein, demostrándose así la conjetura 2 utilizando la conjetura 1. Con esto finalizo mi presentación. Les presento las referencias y agradezco su atención.